Ya. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta respecto de las SPA? ¿Les quedó claro? ¿O hay alguna duda? ¿O quieren que explique algún punto de los que ya señalamos? Bueno, vamos a seguir eh, nuestra clase de hoy con lo relativo a la empresa, a la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ya? La empresa individual de responsabilidad limitada, esta es una figura bien interesante, eh, tiene algunas particularidades, algunas coincidencias tanto con la sociedad de responsabilidad limitada como con la SPA. Y yo creo que uno de los modelos más originales que hay en nuestra legislación. Bueno, acá les hago presente lo que ya les he señalado durante el curso de esta clase en cuanto a la constitución de este tipo de modelos, por así decirlo. ¿Ya? Eh, les señalé yo que existe un procedimiento de constitución tradicional y me refería a él. Y otro que también, al que también me referí, que es el de empresa de un día, ¿no es cierto? Esta figura se encuentra regulada en la ley 19.857, publicada el año 2003. Por lo tanto, es una ley relativamente nueva y por lo tanto esta también es una figura relativamente nueva. Las EIRL son una persona jurídica, están constituidas por una persona jurídica que tiene o que cuenta con patrimonio propio distinto del titular. Esta ley, la 19.857, va a autorizar a toda persona natural para el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada. Eso es lo importante. Y de hecho, este es como la primera gran frase que ustedes tienen que retener sobre este punto. Que en virtud de esta ley, lo que se autoriza es que eh, cualquier persona natural pueda constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, con los distintos atributos, con los distintos, con las distintas ventajas y desventajas que esto va a tener. Desde el punto de vista del concepto, ¿cómo podemos definir una empresa individual de responsabilidad limitada? Bueno, esta es una empresa jurídica con patrimonio propio distinto al del titular. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es una persona jurídica, obviamente distinta de la del titular, con patrimonio propio, también distinto de la del titular. Siempre va a ser comercial y va a estar sometida al Código de Comercio cualquiera que sea su objeto. Podrá realizar todo tipo de negocios u operaciones civiles o comerciales, excepto aquellas que la ley reserva a las sociedades anónimas. Aquí hay una restricción similar a la que sucede a propósito de las sociedades de responsabilidad limitada. Por lo tanto, del punto de vista del concepto, podemos decir que las empresas individuales de responsabilidad limitada son o están constituidas por una persona jurídica eh, distinta del titular, con patrimonio propio también distinto al del titular. Estas son siempre comerciales, están sometidas a las normas del Código de Comercio, cualquiera que sea su objeto, van a poder realizar todo tipo de operaciones civiles y comerciales, excepto las que la ley reserva a las sociedades anónimas. Desde el punto de vista de sus características, eh, se las leo para que tomen nota, sin prejuicio ya estar aquí en la presentación. Primero, es una persona jurídica o está constituida por una persona jurídica.
es una persona jurídica, como dije, distinta a la del titular. Segundo, con patrimonio propio, distinta a la del titular. Acá estamos, ojo, acá estamos en la hipótesis de una figura que es unipersonal, ¿ya? Es unipersonal, es una sola persona que constituye esta figura, por así decirlo. Es siempre mercantil, está sometida a las reglas del Código de Comercio, cualquiera que sea su objeto. Puede realizar cualquier tipo de gestiones, operaciones, negocios, salvo aquellos que están reservados por la ley de las sociedades anónimas. Restricción similar a la que opera tratándose de las sociedades de responsabilidad limitada. Permite limitar la responsabilidad del empresario en las actividades que son de su giro. La responsabilidad de la IRL, de la empresa individual de responsabilidad limitada, no está limitada al monto de soporte, ¿ya? Eso hay que estudiarlo, hay un detallito bien interesante. Y, bueno, como les dije yo, son ciertas figuras, por así decirlo, unipersonales, no se requiere de otro socio. Permite entender actividades empresariales con giros distintos, con RUT y contabilidad separada, ¿ya? Del punto de vista de la responsabilidad, es importante, lo vamos a hacer, pero es importante dejar en claro ciertas cosas. Se permite limitar la responsabilidad del empresario, o del titular, en otras palabras, pero en aquellas actividades que sean propias de su giro. Eso es lo importante, ese concepto hay que retenerlo. En cuanto a la Constitución, vamos a ver, o vamos a referirnos rápidamente a la forma tradicional, que es la que hemos estado viendo, y que fundamentalmente, como ustedes ya pueden darse cuenta, dice relación con el cumplimiento de 3 requisitos básicos. Primero, el otorgamiento de esta figura, de este modelo societario, por así decirlo, a través de escritura pública, o bien a través de un instrumento privado, pero autorizado ante notario, en términos generales. En ambos casos deben ser autorizadas por un notario público. Segundo, debe publicarse un extracto de esta escritura en el diario oficial. Y tercero, se requiere de la inscripción de este extracto en el registro de comercio del conservador de bienes raíces y comercio competente. Hay ciertas menciones que son esenciales y que deben constar en la escritura pública o en este instrumento privado autorizado por el notario, para efecto de que la sociedad o que la empresa individual, que es el término más preciso, pueda constituirse válidamente. Tiene que existir una individualización completa al constituyente o al titular. El nombre de la empresa se requiere que se señale más el giro, o sea, el nombre de la empresa va a estar dado por la enunciación del giro de la empresa más la expresión EIRL, ¿ya? Entonces, nombre de la empresa más giro de la empresa más EIRL, que esa expresión tiene que ir. Desde el punto de vista del monto del capital, el monto del capital que se transfiere a la empresa en dinero o bienes también tiene que estar señalado. Debe existir como mención también la actividad económica que va a constituir el objeto o el giro, ojo, objeto giro de la empresa, o bien el ramo específico dentro del cual esta se va a desempeñar. El domicilio de la empresa también tiene que señalarse, y el plazo de duración de la misma, ¿ya? El plazo de vigencia o de duración de la misma. Si nada se señala respecto a esto, se entenderá que la duración de la empresa individual es indefinida, o sea, no está acotada en el tiempo. Como decíamos, estas menciones de la escritura estas menciones de la escritura de constitución de la empresa individual de responsabilidad limitada están señaladas en el artículo 4, ¿ya?
en el artículo 4 de la ley 19.857, son obligatorias, no pueden faltar al momento de constituir una EIRL, un extracto de la escritura de constitución, ¿ya? Un extracto de la escritura de constitución se tiene que inscribir en el registro de comercio del respectivo conservador de bienes raíces y comercio, y además debe efectuarse una publicación. Acuérdense que ya hemos visto lo relativo a las publicaciones que se exigen. Pero en este caso rige el plazo de 60 días, desde la fecha de la escritura, desde la fecha de la escritura pública. O sea, desde que se otorga la escritura pública de constitución de una EIRL, hay 60 días para efectuar la publicación. Modificaciones al estatuto social. Esto es importante. Toda modificación que se efectúe al estatuto social debe cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Debe cumplir con ciertos requisitos. Las modificaciones no se hacen informalmente, sino que, al igual como se constituye formalmente una EIRL, en este caso particular cumpliendo ciertas solemnidades, cumpliendo con ciertos requisitos, por así decirlo, también las modificaciones que se introduzcan a los estatutos de esta deben cumplir con ciertos requisitos. Las modificaciones se van a anotar al margen de la inscripción, y sobre el particular, sobre lo que estamos hablando, el artículo 6 de la ley 19.857 señala que toda modificación a las menciones señaladas en el artículo 4 deberán observar las solemnidades establecidas en el artículo 3. En el extracto deberá hacerse referencia al contenido específico de la modificación. ¿Se entiende? Por mi parte, sí, profe. Gracias. Don Eric Álvarez. Don Eric, una pregunta sobre lo que llevamos visto esta materia. A su juicio, ¿cuáles serían las características más importantes? Señáleme 3 características más importantes de este tipo de, no vamos a hablar de sociedad, pero sí lo vamos a llamar o denominar modelo societario. Don Eric, señálemelo, por favor. Las que usted considere que son las características más importantes de esta sociedad, o de este modelo societario. ¿Cuáles serían para usted? Como que todos buscan el capital. ¿Ya? ¿En qué sentido, como que Eric? que no sé, por ejemplo, todos como que su fin es capital. ¿Ya? Pero Eh, su fin es el capital, puede decir como el fin, o el fin es la utilidad. o sea, las utilidades. Ya. Pero eso es el fin de todas las sociedades. ¿Cuál a tu juicio son las características, yo diría, no sé, a ver, una o dos características que diferencian a este tipo de sociedades o de modelos societarios con otros? Las que para ti serían Pero las, al individual. claro, el que estamos viendo ahora, exacto, la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son, a tu juicio, las características más importantes que tiene, 2 o 3, que la diferencian con otros modelos societarios? Que es conformada con una sola persona. ¿Ya? Tiene que ser distinto la persona inscrita a la que se establece en el... ¿Ya? No sé cómo decirlo. ¿Está bien, cierto? Tienen que haber, en el fondo, como personalidad jurídica distinta. ¿Eso quiere decir usted? Sí, eso. ¿Ya? Bien. Y en Y cuanto al patrimonio, otra... ¿qué pasa con el patrimonio? que lo otorga una sola persona y no tiene relación con... como con... Usted me dice que hay un solo patrimonio entre el titular, el que la constituye,
Y la nueva persona jurídica que nace, el patrimonio del mismo, creo usted. No, es que o sea, uno inscribe como el patrimonio de la sociedad. Ya, ok. Don Camilo Campos, gracias a él. Don Camilo Campos. ¿Sí? Don Camilo, ¿cuál para usted serían las características más importantes de este modelo societario? ¿Cuál cree usted? Que es de un solo participante. ¿Ya? Hay una sola persona, o sea, son unipersonales. Exacto, unipersonal, exacto. ¿Ya? ¿Y qué más podría decir al respecto? ¿Qué otro elemento usted considera que es llamativo, que es interesante respecto a este modelo societario? Que separa a la persona ¿Ya? de la empresa. Separa la persona de la empresa, ya, ok. Son dos cosas distintas. Dos Se cosas maneja distintas, aparte. ¿ya? Pero Son dos esta, entes distintos, por así de decirlo. esta, ya, perfecto. Pero hay una palabra que ustedes ya debieran manejarla. Explícame lo que usted quiere decir. ¿Qué hay distintas? Hay dos distintas. Personas jurídicas, ¿no? Hay dos personas distintas. Una persona natural, que es la del titular que lo constituye, y la otra, claro, es la persona jurídica que nace producto de la Constitución, ¿cierto? Ujú, Ya, muy bien. exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los patrimonios, ¿hay patrimonios distintos o hay un solo patrimonio? Eso era. Hay dos patrimonios distintos, el de la persona natural y el de la persona jurídica. Perfecto, hay dos Estos se patrimonios llevan distintos. aparte, lo Ya, cual le da más de la persona claro, sí, pues para hacer más negocios y además para resguardar un patrimonio respecto al personal. otro, ¿no? El personal, exacto. Perfecto, ya. ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? Las menciones son cuestiones más formales, pero igual tengo que mencionárselas. El procedimiento también. Eh, las características, bueno, que las manejen, aquí se las estoy mostrando yo. Las características para que después ustedes sepan cómo opera esta figura en relación con otras. Sanciones por incumplimiento de las solemnidades. Bueno, este modelo societario, al igual que otros, está sujeto a una serie de requisitos, de solemnidades. Estos están establecidos en la ley, artículos 4 y 5, y en el caso, como ustedes ya saben, en el caso de que no se cumpla con estas formalidades, esto va a traer aparejado una sanción, ¿ya? Una sanción. Y esta sanción va a ser la nulidad absoluta del acto respectivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o qué sucede si el vicio, por así decirlo, o la omisión se produce en en el acto constitutivo? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si la nulidad como sanción opera o se produce en el acto constitutivo por el hecho de no haber cumplido con alguna de las solemnidades establecidas en la ley, ¿no es cierto? La ley acá no señala una sanción específica, eh, se establece en el artículo 7 de la ley, de la edición de 1857, que la omisión de alguna de las solemnidades de los artículos 4, 5 y 6 importará nulidad absoluta del acto respectivo. Eso es lo que establecíamos y lo que señalábamos en el primer punto de estos tres que estamos analizando. Que si se tratare de la nulidad absoluta del acto constitutivo, ojo con esto, el acto constitutivo es el acto que da origen o que da nacimiento a la empresa individual de responsabilidad limitada. En el caso que la nulidad absoluta, en el caso de que se trate de la nulidad absoluta del acto constitutivo, el titular responderá ilimitadamente de las obligaciones que contraiga en el giro de la empresa, lo anterior sin perjuicio del saneamiento. O sea, ¿por qué? ¿Qué me dice por qué en el caso de que la nulidad afecte al acto constitutivo, el titular va a responder ilimitadamente de las obligaciones que contraiga en el giro de la empresa? ¿Alguien sabe por qué pasa eso, no? ¿A alguien se le ocurre por qué pasa eso? ¿A alguien se le ocurre por qué pasa eso? Don Benjamín Freire, ¿usted se le ocurre por qué pasa eso?
Imagino porque si no se cumplieron esos artículos, no una empresa completamente establecida. O sea, ¿Ya? Pero bien, va bien encaminado, pero ¿qué pensás tú, Benjamín? En este caso, ¿habrá, habrá nacido o no habrá nacido? Por ahí está la pregunta, está buena esta pregunta. ¿Habrá nacido o no habrá nacido la sociedad? O nació, pero con un vicio. Y ese vicio, en definitiva, hace que los actos de esta sociedad se miren como inexistentes, en definitiva, y por lo mismo es el titular quien responde personal e ilimitadamente. ¿Qué puedes decir al respecto tú? Yo casi dije la respuesta, pero ahí como que tú da tu versión. ¿Qué pensáis? es que yo creo que como todos estos procesos son como muy burocráticos, que no se haga simplemente uno ya arruina todo. Ya. Y eso explicaría que en el fondo, porque mira, porque la lógica, miremoslo desde la perspectiva positiva. Si en el fondo se hace bien la pega y se constituye bien la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿qué van a surgir? ¿Qué va a surgir? Una persona jurídica nueva. Ya, una persona jurídica nueva que se suma a la del titular, que es una persona natural, ¿no es cierto? Por lo tanto, habrían dos personas. Esas dos personas tienen patrimonios distintos, ¿no? Sí, ¿Sí o no? yo creo que sí. Ya, sí, sí tienen patrimonios distintos. Por lo tanto, claro, eventualmente, eh, si la persona natural actúa, ¿ya? Actúa, por así decirlo, en representación de la persona jurídica y dentro del giro de la persona jurídica, debiera responder la IRL, con el patrimonio de la IRL. Pero lo que sucede es que acá se produjo un vicio en el acto constitutivo, por lo tanto, lo que dice la ley, bueno, lo que se haya actuado, se actuó en virtud de una sociedad que adolecía de un vicio y que por lo tanto los efectos jurídicos de sus actuaciones no se van a radicar en su patrimonio, sino que en el del titular, por así decirlo. Eso es lo que pasa. Bien, sigamos, sigamos. ¿Alguna duda? No hay duda. Sigamos con esto que estamos analizando respecto de la responsabilidad del titular o de la empresa. Eh, la, la empresa individual de responsabilidad limitada va a responder de manera exclusiva por las obligaciones que contraiga o que se contraigan dentro de su giro con todos sus bienes. Dicho de otra manera, la EIRL va a responder con todos sus bienes, va a responder con todos sus bienes que van a estar dentro del patrimonio de ella, de la empresa individual de responsabilidad limitada, exclusivamente cuando se trate de obligaciones contraídas pero dentro de su giro. Eso es clave, eso tienen que manejarlo. No va a responder nunca la EIRL por obligaciones contraídas por su titular, ¿ya? Por su titular, pero que no sean propias del giro de la EIRL, no sé si me entiende, ¿ya? O sea, dicho de otra manera, se limita la responsabilidad del titular constituyente, no de la empresa, ¿ya? Ya que la empresa va a responder ilimitadamente con todos sus bienes de su patrimonio en la medida que se trate de actos que sean ejecutados dentro de su giro. ¿Se entiende esa parte, no? Esto es súper importante en cuanto a la responsabilidad. Estamos viendo la responsabilidad, pero de la empresa. ¿En qué casos responde la empresa? ¿En qué casos responde la EIRL? Va a responder con todos sus bienes, con todos sus bienes, con todos los bienes de su patrimonio, exclusivamente tratándose de aquellas obligaciones que hayan sido contraídas dentro de su giro, ¿ya? Eso es clave, dentro de su giro, ¿ya? No va a responder la IRL tratándose de deudas que hayan sido contraídas por el titular o por su titular. Se limita, en este caso, la responsabilidad del titular constituyente, pero no la de la empresa. El titular, por su parte, el titular de la empresa responde con su patrimonio propio, pero solo el pago efectivo del aporte que hubiese comprometido realizado conforme al acto constitutivo. O sea, tratándose del titular también acá,
hay una limitación de responsabilidad. Él va a responder, sí, va a responder el titular de la empresa con su patrimonio, pero solo del pago efectivo del aporte que hubiera comprometido y que hubiera realizado. ¿Ya? Bueno, acá hay algunas otras normas. Aquí hay algunas otras normas relativas a lo que yo ya les decía. En el fondo esto viene a ser como la explicación de lo que yo señalé en términos generales. Importante el artículo 12, ¿ya? Donde se establece aquellos casos en que el titular va a responder ilimitadamente con sus bienes, o sea, no con bienes de la empresa, sino que con bienes propios del titular. ¿Qué casos, por ejemplo? Voy a señalar dos. Actos y contratos que se ejecuten sin el nombre o representación de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos o contratos. Otra más. Si el titular percibiere, rentas de la empresa que no guarden relación con la importancia de su giro, o efectuar retiros que no correspondieren a las utilidades líquidas realizables que pueda percibir. Denominación. Aquí cumplirse ciertas reglas bien específicas. Esto en virtud de lo que se dispone en el artículo 4 de la letra B de la ley que regula la materia. Se tiene que establecer o referir el nombre y el apellido del constituyente. Ojo, nombre y apellido del constituyente más el giro y la expresión EIRL. O bien un nombre de fantasía con alusión al giro y a la expresión EIRL. En ambos casos tiene que ir la expresión. En lo relativo a los contratos relacionados, lo voy a dejar para que los lean ustedes, no es tan importante. En cuanto a la administración, pues sí, la administración de la empresa individual de responsabilidad limitada va a corresponder obviamente al titular. Acuérdense que estamos frente a una figura que es unipersonal. Este la representa judicial y está judicialmente para el cumplimiento del objeto social, con todas las facultades de administración y disposición que se le hayan conferido. Por otro lado, el titular o el mandatario del titular pueden a su vez designar un gerente general, ¿ya? Que tendrá las facultades que se le confieran en la escritura pública en que se proceda a su designación. Esta escritura pública en que se designa al gerente general, debe ser inscrita en el registro de comercio, ¿ya? Y incluirse al margen de las instituciones estatutarias. Bueno, sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de designar un gerente general, podrá conferir mandatos generales o especiales para actuar a nombre de la empresa. Podrá conferir mandatos generales a nombre de otras personas. A eso se refiere. En cuanto a las utilidades líquidas de la empresa van a pertenecer a la empresa. Las utilidades líquidas de la empresa van a pertenecer a la empresa. Y una vez que se hubieran retirado por el titular, no habrá acción en contra de ellas por las obligaciones de la IRL. ¿En qué caso habrá responsabilidad? En el caso de celebración de actos y contratos simulados, facultar bienes, por ejemplo, en la percepción de rentas fuera del giro de empresa y en la declaración de quiebra fraudulenta. En estos casos, el empresario responde con su patrimonio. Aquí hay una responsabilidad personal, ¿ya? En cuanto a las utilidades líquidas. Esto es importante también, la transformación, ¿ya? Lo relativo a la transformación de la EIRL. Este tipo de figuras pueden transformarse, en realidad, en lo que dice relación con las sociedades, ¿ya? Las sociedades
pueden transformarse unas en otros modelos societarios. Existen ciertas restricciones, existen ciertas limitaciones, pero es importante que antes de ver esto ustedes sepan que existe esta posibilidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿pueden transformarse en EIRL cuando se produzca la reunión en manos de una sola persona de las acciones, de los derechos, de la participación en el capital, por ejemplo, de cualquier sociedad? Esa es la pregunta. O sea, cuando en otros tipos de sociedades o de modelos societarios se produzca la concentración en una sola persona de las acciones, derechos o participaciones en el capital, ¿pueden transformarse en una EIRL? Aquí hay que precisar. Se podría, siempre que se cumpla con las formalidades de la EIRL. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas? Primero, escritura pública, que se otorgue por escritura pública, de la que deberá constar la transformación, debe señalarse la transformación y la individualización de la sociedad en que se transforma, deberá extenderse dentro de 30 días siguientes a la fecha en que dicha reunión se produzca, y debe efectuarse un extracto, el cual debe inscribirse y publicarse dentro del plazo de 60 días. O sea, a la pregunta es si otro tipo de sociedades, otros modelos societarios, pueden transformarse en empresa individual de responsabilidad limitada una vez que se reúne en manos de una sola persona todas las acciones, derechos o participación de capital. La respuesta tendría que ser que sí, que es posible, en la medida en que se cumplan con los requisitos que son propios de la EIRL, se me confunde ahí el pronunciarlo, la empresa individual de responsabilidad limitada. Y entre esos requisitos están los dos que yo le acabo de señalar. Por otro lado, ¿puede una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, transformarse en otro tipo de sociedad? Ya vimos el caso contrario. Otro tipo de sociedades pueden convertirse en una EIRL. En principio sí podrían, en la medida que se cumplan con los requisitos que son propios de esta, ¿no es cierto?, de esta figura, de este tipo de modelo societario, ¿no es cierto? Pero puede producirse lo contrario, esto es, puede transformarse una sociedad en otro tipo de sociedad, en una EIRL. Dice que una empresa individual de responsabilidad limitada podrá transformarse en una sociedad de cualquier tipo. ¿Ya? Podría transformarse en una sociedad de cualquier tipo, cumpliendo los requisitos y formalidades que ésta establece en el estatuto de la sociedad en la cual se transforma, evidentemente. ¿Ya? El término de la empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí rigen ciertas causales, que son bastante comunes para todas las sociedades, y entre ellas destaco, esto está previsto en el artículo 15, la voluntad del empresario, la llegada del plazo previsto en el acto constitutivo, y la muerte del titular, ¿ya? La muerte del titular. Estas son las causales de determinación de la EIRL. Preguntas sobre lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta? A grandes rasgos, ¿cuáles serían como las diferenciadoras con la con más socios? ¿Cómo? ¿Cuál sería cuál sería la gran diferencia comparada con la SDP? Sociedad, con la sociedad de responsabilidad limitada. sí. Pero me queda clara la pregunta, pero ¿con cuál hay que compararla? Con la sociedad esa que era de 1 a 499 personas, se me olvidó el Con la nombre, sociedad por acciones, por acciones. Sí. ¿sí? O sea, hay varias. De hecho, primero, yo creo que coinciden en que en principio pueden constituirse con una sola persona. O sea, pueden ser
unipersonales, por así decirlo. Pero en el caso de la EIRL, para que pueda, en teoría, comprender más personas o más socios, la única opción que tiene es que se transforme en otro tipo de sociedad. Por ejemplo, en una sociedad responsable limitada, en la hipótesis que eso procediere y en la medida que se cumplieran con los requisitos. En el caso de la sociedad por acciones, esta en sí admite, la incorporación de más socios. Es una sociedad, de hecho. La empresa individual de responsabilidad limitada es un modelo societario incluso que no tiene el carácter de sociedad. Pero bueno, eso se puede discutir. Pero yo diría que esa es la principal diferencia. Obviamente eso trae como consecuencia el número de socios. Imagínate que la sociedad por acciones puede partir en una persona y terminar en 400 y tantas personas. Lo que te da una cantidad de socios bastante mayor, cuestión que ni siquiera uno puede imaginárselo en la empresa individual de responsabilidad limitada, porque la esencia de la misma es que, en el fondo, lo que sucede con el acto constitutivo es que nacen dos personas jurídicas con patrimonio propio, pero en el fondo el titular es uno solo, que puede actuar a nombre propio o bien a nombre de la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. Bueno, vamos a llegar hasta acá. No se vayan todavía. Vamos a llegar hasta acá. Hoy día vimos 3 modelos de sociedades. Yo les recomendaría, de verdad, para que estén más claros, que para la próxima clase se pueda leer estas 3 presentaciones. ¿Ya? Eso es súper importante porque las voy a preguntar respecto a estas presentaciones en la próxima clase, es donde vamos a ver nosotros las sociedades anónimas y las sociedades colectivas. ¿Está claro eso, no? Por favor. Otra cosa. Voy a repetir un tema del que hablé en la mañana. O sea, en la mañana, en la hora pasada. Están revisadas sus pruebas. ¿Ya? Están revisadas sus pruebas. La verdad que no están malas, pero podrían haber estado mejor. En la mañana yo les señalé que habían algunos casos que no me costaba entender un poquito cómo habían hecho la prueba, porque habían citado párrafos textuales de los apuntes sin comillas. Algunas personas habían compartido no solo el tema de los ejemplos, sino que estaban copiados idénticamente. Entonces, la verdad que quiero pedirles que para la próxima, si alguien no conoce algún ejemplo y cree que quiere preguntarlo, ok, pregúntelo, pero a lo mejor desarrolle o explique el ejemplo con sus propias palabras. Yo estoy claro que ustedes a lo mejor no manejan todos los ejemplos que existen o los casos que existan, pero lo que sí no me parece es que sean expuestos literalmente, copiando, o no copiando, pero en el fondo compartiendo lo que les pasó al otro compañero. No me molesta, pero la idea es que aprendamos de esto. Lo otro, creo que en las pruebas de control de lectura hay que ser un poquito más profundo en el análisis. El texto no era difícil, era un texto medianamente fácil, y la idea era poder, tal vez, no sé, efectuar algún tipo de conclusión, vincular el apunte con la materia que ya habíamos visto. Yo creo que por ahí también hay que ponerle un poco más de profundidad en el análisis. Y por último,
Yo cuando hablé con ustedes, les señalé que las respuestas tenían que cumplir con ciertos requisitos. PDF, Arial 12, 1,5 interlineado. Bueno, hubo personas que lo enviaron en Word. Entonces, la idea es que podamos tener cierta homogeneidad en el envío de los antecedentes para que también sea más fácil revisar, para que no haya problemas después que digan, no, es que este archivo yo lo envié en Word y no sé, se borró una parte, por ejemplo, ¿ya? Así que eso también es importante. Las pruebas, las notas están listas, las voy a subir al aula, salvo que alguien estime lo contrario, o que le delata, no sé. Yo en principio siempre las subo al aula. Si ustedes tienen un mecanismo distinto, avísenme, ¿ya? Si ustedes dicen, no, ¿sabe qué, profe? Envíeselo a tal persona que ella nos va a distribuir las notas, ningún problema, ¿ya? Pero yo por lo general las subo al aula, creo que es lo más claro también, ¿ya? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, profesor, pero ¿a qué hora o qué día en específico la va a subir? Las notas las voy a subir mañana. Ah, ya, perfecto. Mañana voy a subir las notas, en la tarde. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, estimados, vamos a llegar hasta acá entonces. Recuerden que para la próxima, para la próxima clave tienen que llegar con estos apuntes leídos, porque vamos a ver ahí dos tipos de sociedades bien importantes, las sociedades anónimas y las sociedades colectivas. Eso. Llegamos hasta acá entonces. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Luego, profe.